¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? El mundo declara a los cristianos radicales, a los cristianos entregados a Dios como locos. Están locos esos cuates. Pero no saben que nosotros somos los más cuerdos de este mundo. Los que están locos son ellos. Los que están locos son aquellos que pretenden vivir una vida tan corta para ellos mismos, cuando hay una eternidad. Yo quisiera, por favor, que habláramos la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. ¿Están dispuestos a irnos a las 12 de la noche? Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer todos, hermanos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu inmensa misericordia y paciencia para con nosotros, Señor. Te pido, Padre, que hoy utilices la vida de este siervo inútil, Señor, para que Cristo sea glorificado, Señor, para que haya un cambio en nosotros, Señor. Que tu palabra sea enseñada con el poder de tu Espíritu para transformar los corazones, para cambiar la percepción, Señor, que tenemos de esta vida, para entender, Señor, que es un desperdicio vivir para esta vida cuando tenemos una eternidad en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor. Que tu palabra, Señor, retumbe en nuestros corazones con gran poder a fin de que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La vez pasada que vine, el domingo que estuve aquí, hablamos sobre el arrebatamiento, ¿se acuerdan? Y que el arrebatamiento es algo inminente. Vamos de esta vida. Y de allí, exactamente, después de eso, hermano, viene algo. Viene algo que aquí está diciendo Apocalipsis. Yo vengo pronto. Está hablando del arrebatamiento. Yo vengo en cualquier instante. Y mi galardón conmigo. Hermanos, yo me maravillo de la gracia, de la misericordia del Señor, porque no solo nos salvó, no solo nos adoptó como hijos, sino que además de eso está dispuesto a compartir la herencia con nosotros. Y además de eso, quiere recompensar a nosotros. Y dice el Señor aquí, yo vengo pronto, nos está diciendo, vengo en cualquier momento, y mi galardón viene conmigo también. Yo voy a galardonar, a recompensar a cada uno, cada cristiano, según sea su obra. ¿Sabes, hermanos? Como estamos viendo en este video, nuestra vida es tan corta, tan pequeña en esta vida, hermano, no sabemos si mañana vamos a aparecer. Y todo lo que yo hice, todo lo que cuestioné aquí, todo lo que avancé aquí, eso va a determinar mi eternidad. Yo quiero decirte algo, hermanos. El estudio que vamos a ver ahorita se llama el Tribunal de Cristo. Inmediatamente después del arrebatamiento, el Señor va a llamar a todos los cristianos y va a juzgar lo que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? Y va a recompensar a algunos. A otros no les va a dar nada. Y a otros los va a regañar y a reprender duramente. Y va a depender de lo que hicimos aquí en la tierra. Por eso lo que me ponía este video, yo lo publico cada vez que me acuerdo de él, lo publico, porque hermanos tenemos que entender que nuestra vida es tan corta y estamos desperdiciando
por disfrutar este pequeño y pasajero y diminuto estado de vida. Yo tengo que prepararme para la eternidad. Yo tengo que prepararme para el día cuando Cristo me juzgue, poder recibir mis premios. Y te voy a decir por qué. Porque al final, y lo vamos a ver en Apocalipsis, al final, todo eso que yo gané, voy a poder arrojarlo a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí está. Porque yo no merezco nada, Señor. Todo lo que hice fue gracias a ti, fue gracias a lo que hiciste. Imagínate qué vas a sentir tú cuando estés ante Cristo y veas a los cristianos arrojando sus coronas delante del Señor y tú no tengas nada que arrojar a los pies de Cristo, porque no quisiste vivir esta vida para su gloria. Porque quisiste vivir para tus intereses, porque quisiste vivir para una vida cómoda aquí pensando en ti. Perdiste la eternidad. Perdiste el gozo de arrojar coronas delante del Señor. Perdiste el gozo de algunos, ojo hermano, algunos van a reinar juntamente con Cristo en el milenio. Y ese privilegio se da aquí. Decía por ahí un teólogo: la salvación es por gracia, pero los galardones y las coronas, esos tienen un costo. Esos tienen un costo, hermano. Y eso va a ser por la eternidad. Aquí tú puedes edificar una casa hermosa, gloriosa, tú puedes esforzarte, desvelarte, triplicar turnos, ¿verdad? Si quieres no venir a la iglesia, contarte, hacer una casa hermosa, pero todo eso, dice la Escritura y dice el apóstol Pedro, que todo eso está destinado para el fuego. Todo lo que vemos ahorita, todo cielos, tierra, todo va a ser destruido, hermanos. ¿Qué vas a decirle a Cristo? Tengo allá abajo donde tenía un terreno ahí, tenía una casa ahí. Todo lo que trabajaste, por eso dice la Escritura que los hombres trabajan, la gente del mundo trabaja para el fuego. Todo lo que están haciendo va a ser devorado por el fuego, porque un día Dios va a destruir todo esto que conocemos y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Imagínate, y yo desperdiciar esto de reinar juntamente con Cristo, de estar juntamente con Él, de caminar con Él, por vivir una vida más cómoda aquí. La Biblia dice que Dios va a juzgar a cada cristiano, lo va a llamar al tribunal de Cristo. Este día es conocido en la palabra de Dios y ustedes lo van a encontrar como el día de Jesucristo o el día de Cristo. Así se conoce este día. Este día involucra el arrebatamiento y el tribunal de Cristo. No confundir este día con el día del Señor o el día de Jehová. Porque el día del Señor o el día de Jehová, que es lo mismo, ese abarca un periodo de tiempo más largo. Abarca la gran tribulación, el milenio y el juicio del gran trono blanco. Entonces, no confundirlo con eso, hermanos, porque el tribunal de Cristo es para el creyente. El juicio del gran trono blanco no va a ser para salvación. Nadie se va a salvar en el juicio del gran trono blanco. Todos van a ir a condenación. Todos, absolutamente todos. Ahí, en el juicio, en el tribunal de Cristo, se va a definir los galardones y coronas, tu posición en la eternidad. En el juicio del gran trono blanco se va a definir qué tan grave va a ser tu tormento. Y entonces, para todos va a ser eterno, pero qué tan grande va a ser tu tormento. En ambos se está definiendo estados eternos. En ambos. ¿Cómo vas a vivir la eternidad? Miren, hermanos, quisiéramos que fuéramos por favor rápidamente a 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así. ¿Cómo dice? Como por fuego, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, hermanos, que Pablo está diciendo, miren, hermanos, el fundamento ya está puesto. Es Cristo, es la sana doctrina, es la doctrina de los apóstoles, ya está puesto. Ahora tú tienes que edificar sobre ese fundamento. ¿Y cómo vas a edificar? Puedes edificar con cualquiera de estos materiales: oro, plata, piedra preciosa, heno, hojarasca, madera. ¿Eso de qué va a depender, hermanos? ¿Cómo yo estoy edificando? Va a depender mucho de qué sentido le estoy dando. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 dice: si yo tuviera todos los dones, pero no tengo amor, hermanos, yo puedo hasta tener una unción que resucite muertos, pero si no tengo amor, yo cuando llegue a la presencia del Señor, oh Señor, mira, yo resucité 500 muertos, sané 5,000 enfermos, levanté a 5,000 paralíticos, y el Señor, toda tu obra que hiciste, el gran edificio que hiciste, era de hojarasca, y todo se deshizo con el fuego de la prueba. Porque Dios, el Señor Jesucristo, dice Apocalipsis, tiene como ojos como llama de fuego, y eso significa que escudriña lo más profundo, hermanos, de nuestro corazón. Entonces aquí el apóstol Pablo por eso está diciendo: mire cada uno cómo sobreedifica. Lo que nosotros tenemos que poner atención es por qué estoy sirviendo al Señor, examinar mi corazón, por qué lo estoy haciendo. Porque quiero que el liderazgo me admire, porque quiero tener un puesto, porque quiero tener admiración de los hermanos, porque quiero que me reconozcan en otros lados, porque quiero recibir una ofrenda. ¿Por qué? Y tengo que examinar la profundidad de mi corazón. Y tengo que orar y decirle al Señor como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ese es mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No puedo, ¿de qué va a depender? ¿Con qué pasión, con qué entrega, con qué amor a Cristo lo estoy haciendo? ¿Con qué amor a la iglesia, a los hermanos? ¿Con qué amor a los perdidos? De eso va a depender si es oro, si es plata, si es piedra preciosa, o va a depender si es hojarasca, si es heno, o si es madera. Los últimos tres, esos serán quemados por el fuego. Esta obra no va a permanecer, porque hay algo que está queriendo. A lo mejor quiero gloria. Recordemos a Moisés. Cuando Dios le dijo: háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Y por qué golpeó la roca? ¿Alguien sabe por qué Moisés golpeó la roca? El secreto está cuando Dios le dice: ¿por qué no iba a entrar a la tierra prometida? Por cuanto tomaste entrega. En un momento de arrebato, en un momento que Moisés ya a lo mejor el pueblo ya lo tenía hasta aquí, y perdió, y dijo: voy a demostrarle a este pueblo que yo tengo poder, y ¡pam! Golpeó la piedra. Y Dios dijo: solo por eso, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora, ojo, Moisés no perdió su salvación. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte de la transfiguración.
honor de entrar en la tierra prometida, de ver la promesa de Dios cumplida. Por un momento en que se adjudicó gloria que no debía de haber hecho. Entonces, hermano, ¿por qué estoy haciendo las cosas? Y ahorita que estaba yo en la alabanza recordé las palabras y siempre las recuerdo, y le pido a Dios que me ayude a vivirlas, de mi director del Instituto Bíblico, no sé si le tocó también a Félix, el hermano Abraham Hernández. Pero hay unas palabras que a mí me dejaron, de todo lo que enseñó, lo único creo que recuerdo, pero me quedó muy grabado. Entonces, muchachos, 50 años de ministerio. Y aún me tiemblan las rodillas cuando subo el púlpito. ¡Aleluya! Nunca pierdan eso, porque el día que lo pierdan van a perder todo. Yo no entendía mucho de perder todo de qué, pero perder todo eso. De que cuando llegue al tribunal de Cristo, hermanos, Dios diga en esta predicación y en esta predicación y en esta predicación te adjudicaste gloria que no tenías que haberte adjudicado, porque la gloria es para mí, no para ti. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso cada predicador antes de subirse tiene que orar y clamar al Señor que lo libre de que el corazón se adjudique gloria que fue. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad? Por eso yo pongo en dura servidumbre mi cuerpo. No vaya a ser que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y si vemos el contexto, Pablo está hablando de una carrera. Y Pablo está hablando de esto. Pablo no está diciendo, yo a lo mejor llevando 30 años de ministerio y de repente ya casi al llegar a la meta el juez llega y me diga, descalificado. Miren, hermanos, estaba yo viendo una publicación del Mundial de Atletismo que acaba de pasar. Un hombre ganó la medalla de oro en una prueba de atletismo, no sé si 1500 metros o algo así. Porque ni siquiera la leí bien, casi me apareció ahí la ley y dije, mira, exactamente para el tema. Y ya cuando llegó, ya había ganado, se había llevado el primer lugar y de repente llega el juez. Y el otro se queda así de seco. Y el juez declara, porque en tal tramo de la carrera, por abrirte paso empujaste a un compañero. Y eso no está permitido. Y perdió la carrera. Por un momento, donde quiso avanzar más rápido, como le estaba estorbando algo, se le hizo fácil empujar para abrirse de cancha. Y perdió todo. Años de entrenamiento, años de dieta, años de observación, lo perdió todo por el instante ese. Y era el favorito para llevarse el primer lugar y lo perdió. Por eso Pablo decía, yo me pongo en dura servidumbre, yo me pongo en duro, por eso oro tanto, por eso ayuno tanto, por eso estoy constantemente en la presencia de Dios, porque conozco mi corazón y sé que mi corazón en cualquier momento puede hacer algo que yo no quería. Y por eso debo de depender de la gracia y del poder de Dios para poder al final llegar a la meta. Y que me diga el Señor, buen siervo fiel. Aquí tienes tu premio. Acabaste la carrera como Pablo, ¿verdad? En la segunda carta a Timoteo, que dice, he acabado la carrera, por lo cual me está reservada. Hermanos, que podamos llegar, hermanos, que podamos llegar al final y podamos decir eso mismo del Señor, he acabado la carrera, Señor. Que el Señor pueda decirte, ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios. Y ahí están las palabras, eso va a ser en el tribunal de Cristo, hermanos. Ahí se va a ver qué tan fieles fuimos al Señor. Ahí se va a ver qué tan las obras que hicimos. Por eso la Escritura vez tras vez nos dice, no juzgues por las apariencias. Somos muy fáciles para juzgar por las apariencias, pero Dios juzga el corazón.
Dios puede ver exactamente lo que está sucediendo en tu corazón. ¿Y por qué estás haciendo el servicio del Señor? Y es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Repito, ¿qué es esto? Tan pasajero, tan rápido. Estoy desperdiciando. Mientras hacía este estudio, meditaba parte de este video y decía, es como si me ofreciera, mira, viniera alguien y me dijera, mira, te ofrezco lo siguiente. Te voy a dar $1,000 millones. Puedes gastarlo en lo que tú quieras en 24 horas, pero después de esas 24 horas no vas a tener nada. O puedes padecer y humillarte durante esas 24 horas y servirme, y yo te voy a mantener y te voy a permitir que seas mi heredero y te voy a premiar por el resto de tu vida. Y que tú digas, dame los $1,000 millones. Así de absurdo nosotros vemos esta vida. Y no lo digo por los del mundo porque ellos están perdidos. Así lo vivimos muchos cristianos ya. Estamos pensando tanto en la comodidad de nosotros, en nuestro bienestar, que en la gloria de Dios. Viene Cristo y nos va a juzgar. No confundirlo tampoco, hermanos, con las bodas del Cordero, porque van a ser antes de la segunda venida de Cristo. Y eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 20. Ya pueden ver que es antes de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y del 11 al 20 es la segunda venida de Cristo. Entonces las bodas del Cordero van a ser después del tribunal de Cristo. Pero eso es un momento aparte. Pero primero, antes de entrar a las bodas del Cordero, Dios va a juzgar. Dios va a juzgar lo que hice. Digo, hermanos, que Dios libre mi corazón de algún día ver como algunos hacen, de que dicen, yo no voy a predicar si no me aseguras 5,000 pesos de ofrenda, si no me das hotel, si no me das esto, si no me das aquello. Y yo me pregunto, ¿no están entendiendo que ese va a ser su premio? Esa gente que está pidiendo, que está diciendo, si quieres que este gran siervo de Dios vaya a tu iglesia, tienes que darle esto, y Dios dice, perfecto, ese es tu premio. Acá no vas a recibir nada. Eso es lo que quieres, te lo voy a dar. Y por eso vas a ver que muchos son usados fuertemente por el Señor, pero ese es su premio. No van a recibir nada más. Cuando lleguen al tribunal de Cristo van a ser avergonzados, van a ser duramente reprendidos por el Señor. ¿Por qué? Porque comercializaron con la palabra de Dios. Y aquellos que decidieron decir, Señor, aquí está todo, mis recursos, mi tiempo, mis padres, aquí está. Inclusive algunos hermanos caemos en la cuestión de decir, el gran siervo de Dios si tiene una iglesia de 5,000, de 7,000, de 15,000, de 20,000 gentes. Eso no hace un gran siervo de Dios. Lo que le hace un gran siervo de Dios es lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay. Decía el teólogo Hodge, me encantó esa parte porque estaba buscando sobre todas estas cosas. Decía, nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque va a haber misioneros que no tuvieron éxito para el Evangelio, que dieron su vida por el Evangelio, que derramaron su sangre allá, que vivieron años a lo mejor de soledad, de tiempos difíciles, de hambre, de sed, de desnudez, por llevar el Evangelio a esas personas que no lo tenían y que al final las mataron. Y cuando lleguen a la presencia del Señor, el Señor va a dibujar una sonrisa tan grande y va a decir, aquí viene mi gran siervo.
Pero cuando lleguen a la presencia del Señor, ellos van a ser premiados. Ellos van a ser condecorados. El secreto, decía por ahí otro pastor, el secreto de un éxito no es lo grande que tú estés haciendo, sino con qué fidelidad y con qué amor lo estás haciendo. Ese es el éxito, hermanos. Por lo tanto, no midas. Ay, es que mira, la iglesia de aquí está bien grande y mi iglesia está chiquita. Eso no lo mide el Señor. No vas a encontrar en ninguna de las 7 iglesias de Apocalipsis que el Señor les habla, va a encontrar y vas a decir, por cuando esta iglesia es grande, yo la voy a recompensar. No. O por cuando esta iglesia es pequeña, yo la voy a hacer a un lado. Al contrario, si vamos nosotros a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, nosotros encontramos que el Señor le dice a la iglesia, tú eres pobre. Y la palabra griega para el pobre, hay tres palabras en griego para pobre. Bueno, la palabra para extrema pobreza, para lo más pobre que pueda haber, es la que utilizó el Señor Jesús ahí. Tú eres pobre. Nivel mendigo. Realmente esa iglesia estaba viviendo en una pobreza bien grande por ser fieles a Cristo. Pero dice el Señor, pero sin embargo, tú eres qué? ¿Tú eres qué? Rico. Rica. ¿Por qué? ¿Por qué soy rica? Porque cuando estés acá en mi presencia, todo lo que es mío va a ser tuyo. Y esa es la verdad, hermanos. Esa es la realidad de cómo vamos a ser juzgados por el Señor, ¿verdad? Que pase con qué lo hicimos, no importa tu nivel de dinero. Algunos dicen, si yo tuviera dinero, serviría al Señor y me entregaría a Él. No, mentira. Si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer mucho día, no tengas dinero. Miren, hermanos, en verdad, tenemos que meditar en eso. A lo mejor tú digas, yo no tengo un ministerio. Pero si lo tienes, porque cuando vienes a Cristo, Dios te da un don, cuando menos un don. Aleluya. No puedes decir que no tienes. Todos Dios nos dio cuando menos un don. El Espíritu Santo es que repartió los dones, ¿verdad? Y a cada uno le dio como él quería. A lo mejor a alguno le dio 3, a lo mejor a alguno le dio 4, a lo mejor a alguno le dio 1. Pero ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? Si no lo pones a trabajar, no vas a recibir tu recompensa. Recordemos, hermanos, la parábola del Señor, cuando el Señor dijo, llegó un Señor y le dio a sus criados, a uno le dio 5 minas, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talentos. Pero también hay una de minas. Pero 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5, cuando él regresa, estamos hablando de eso, del arrebatamiento, ¿verdad? Cuando él regresa, el que tenía 5, dijo, Señor, me entregaste 5, aquí tienes 10. El que tenía 2, ¿qué dijo? Señor, me diste 2, aquí tienes 4. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? Regresó. Señor, yo sabía que era difícil y todo. Pues, Señor, tenía muchas actividades, yo tenía mucho que hacer, tuve muchas preocupaciones. Señor, yo sé que tú eres muy demandante y todo. Aquí tienes tu talento, Señor. Dice el Señor, siervo malo y negligente. O sea, si por tu misma boca dices que yo era así, ¿por qué no cuando menos diste ese talento a los banqueros para que produjera intereses? Y yo hubiera recibido más. Por lo tanto, quítenle ese talento y dénselo a quién. El que tiene 10. Al que hizo más. Porque al que tiene se le dará más, al que produjo se le dará más, y al que no produjo nada, se le quitará. Por eso es que Pablo dice, como leímos ayer, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, él sufrirá pérdida. Porque hasta lo que ibas a obtener se te va a quitar.
Y además, dice, Él será salvo, aunque así como por fuego. Y mire, hermanos, he indagado que ha querido decir eso y no lo hallado. Pero lo único que sé es que el fuego es último. Y no sé qué vaya a pasar en el tribunal de Cristo. Pero aquel que escondió su don, aquel que escondió el talento que Dios le dio, en lugar de ponerlo al servicio del Señor, va a ser duramente reprendido por su Señor y no va a recibir nada. Y aún lo que tiene le va a ser quitado. Santo Dios. Entonces, qué absurdo, hermanos, vivir. Es que alguien decía por ahí, hermano, yo tengo ilusiones. Yo quiero tener una casa grande, cómoda, descansar, llegar a mi vejez y descansar y ser feliz. ¿Qué tiene de malo eso? Pues, hermano, no tiene mucho, pero va a ser tu recompensa. ¿Y cuánto vas a vivir aquí? Además, hermanos, yo conozco a gente que trabajó duramente, unos conocidos, que le dejó de herencia a sus hijos 500 hectáreas de comunales. Murió el papá, se los heredó, y en un par de años acabaron con todo y están viviendo la pobreza de sus hijos. ¿De qué sirvió tanto trabajo? ¿De qué sirvió que se desgastara tanto si todo lo perdieron? El papá decía, es que yo me esfuerzo para que mis hijos, mis nietos, mi descendencia venga para bien. Y el Señor le decía, hace mucho gusto, la siguiente generación no va a perder. ¿De qué te va a servir que estés generando tanto? ¿De qué te va a servir que digas, yo voy a trabajar y esforzarme para que mi hijo se estudie en escuelas públicas y todo eso, y te desvelas y todo, y casi no te congregas, y casi no estudias la Biblia, y no haces cultos familiares con tu familia, no las reúnes para hablar juntamente la palabra de Dios y orar juntos, porque te estás esforzando, porque tus hijos tengan buena educación? Perfecto, esa será tu recompensa. Pero cuando llegues ante el Señor, ya tuviste lo que querías. No le pidas más. Y miren, hermanos, no trabajemos para esto que perece, trabajemos para la eternidad. Desgastémonos para el eterno. Yo no digo que no trabajemos, ir contra la palabra de Dios. Pero tú trabaja para la gloria del Señor. Y tus horarios libres, vívelos para que Cristo sea glorificado en tu familia, en tu iglesia, en todos los lugares. Aleluya. Traigas gloria al Señor. A mí me queda muy marcado, me gusta leer mucho las biografías de los cristianos que han hecho historia. Y leía la biografía de Hudson Taylor, el misionero a la China, que tuvo un ministerio efectivo en la China. Uno de los pocos ministerios efectivos que hay. Pero él decía algo, y platicaba algo. Y él decía, a mí hay algo que me dejó marcado desde niño. A veces yo bajaba, porque me despertaba a las 4 de la mañana, me daba sed, y de niño bajaba a la cocina para servirme un vaso de agua. Y yo veía siempre, hermanos, es que siempre que yo bajaba veía a mi papá con una veladora, porque no había corriente eléctrica, la mujer de adorar a Dios, con una veladora al lado, la Biblia abierta y postrado de rodillas, clamando a Dios por nosotros, porque Dios nos salvara y nos usara para la gloria de su nombre. Mi papá se desgastaba en las madrugadas porque luego tenía que ir a trabajar, pero él ahí estaba en oración, clamando por nosotros, derramando lágrimas por nosotros para que Dios nos usara, y por eso yo estoy ahorita en la China. Aleluya. ¿Por qué te estás desgastando? ¿Qué mejor herencia le puedes dejar a tus hijos que una fe viva en el Señor? Amén, amén. ¿Qué mejor herencia le puedes dejar a tus hijos que cuando ellos lleguen al reino de Dios
también el Señor les diga: buenos siervos y fieles, entren en el gozo de su Señor. Aleluya. En lo poco fueron fieles, en lo mucho les pondré. ¿Qué mejor que eso? Que darles aquí una amplia vida y que cuando lleguen allá el Señor les diga: leía la biografía de otro cristiano. Sí, él dice que sí, sí. Nada más que se me fue el nombre. Ya no quise buscarlo ahorita porque dije: los demás van a ver buscando en el celular y van a decir: no andan viendo el celular. Entonces, pero es algo bueno, algo así. Este hombre, este joven, era el hijo de una de las familias más prominentes de todos Estados Unidos en ese tiempo. Su papá era dueño de minas de plata. Tenían una fortuna de ese entonces que hoy equivaldría a una fortuna como la de Bill Gates. Pero un día ellos se convierten al Señor, los padres, ¿no? El padre sigue trabajando, pero el padre empieza con la mamá a orar que su hijo, Dios lo utilizara como misionero. El único hijo que tenía, y tenía una hija, pero era el único que iba a ser heredero de la fortuna. Y decían: Señor, te queremos ser felices. Y clamaban a Dios por ser misionero. Este joven tenía un futuro, era muy inteligente, muy bueno en los negocios. Todos, la gente rica, sus jóvenes amigos ricos y todo, le auguraban un futuro tremendo. Y de repente un día dice: quiero ser misionero. Gloria a Dios. El papá muere, él hereda la fortuna y a su hija le dan otra parte, ¿no? Pero es lo que recibió, alrededor de 27 millones de dólares de aquel entonces. Estamos hablando de los años 1900, 1800. Y él empezó a utilizar esa fortuna para orfanatorios, para misioneros, para todo esto, y él también, para él prepararse, y se empezó a preparar en el idioma árabe porque él quería ir a ministrar a los musulmanes que estaban en una zona de China, y él quería ir para allá, y él se empezó a preparar y todo eso, y empezó, y todos estaban admirados porque decían: wow, ¿cómo es posible que un hombre tan rico deje todo por servir a Cristo? Sus jóvenes amigos del mundo le decían: estás loco. Y de repente, este joven enfermo le avisan a su mamá y su hermana viajan porque ella estaba en Europa preparándose para entrar. Y un día antes de que llegara su mamá y su hermana murió. Y no llegó a donde tenía que llegar. Y parecía que todo era malo. Pero ¿sabes qué sucedió a través de su muerte? Que muchos cristianos empezaron a decir: si un hombre tan rico dejó todo por servir a Cristo. Y se empezaron a levantar jóvenes en las iglesias y decir: yo quiero ir a China, yo quiero ir a Vietnam, yo quiero ir a Laos, yo quiero. Y se empezó a levantar una misión cual no se vio en mucho tiempo, hermanos. El testimonio de este joven levantó a muchos misioneros. Y entonces, ¿qué crees cuando venga el tribunal de Cristo? ¿Qué crees? Una fortuna Amén. aunque parece que fue un fracaso, aunque a los ojos de los hombres y quizá a nuestros ojos haya sido un fracaso, para Dios fue éxito. Para Dios fue éxito. Mi hermano, no depende del dinero que tengas. Está el testimonio de esta niña que caminó durante 40 días, alrededor más o menos, por adquirir una Biblia. Ella vivía en una población apartada y oyó un día a un predicador hablar de la Biblia en su propio idioma y le dijo al predicador: oiga, yo quiero una Biblia como esa. Sí, mira, pero estas Biblias son muy caras.
cuesta tanto. Entonces esa niña desde los 9 años empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar y se puso porque ella quería comprar su Biblia en el Señor. Y ya alcanzó a tener una cantidad de dinero y oyó. Después de varios años, yo tenía como 16 años, oyó que había llegado un pastor a una ciudad y que traía Biblias de esas. Y entonces ella se empezó a menear para ir porque quería y tenía hambre de la palabra de Dios y quería la Biblia en su idioma. Una niña desde chiquita queriendo, tenía un hambre de Dios, hermano. Y se fue y le pidió a sus papás que la dejaran ir y sus papás no querían porque decían, es peligroso. Mamá, yo no puedo vivir si no tengo esa Biblia. Y oraron a Dios. ¿Quién se esa persona? Atravesando por valles peligrosos. Llegó a esa ciudad todo con los pies deshechos, porque los zapatos, como era muy pobre, los zapatos ya estaban desgastados y llegó destruidos. Tuvo que caminar descalza bastante tiempo, sus pies agrietados, sangrando. Llegó y tocó a donde estaba ese pastor y le abrió la puerta y ella le dijo, Señor, vengo a comprar una de esas Biblias. Y él cuando la vio se veía lejos por eso. Le dijo, niña, pero ¿cómo? Sí, mira, aquí tengo. Te van a faltar como tanto todavía. Dice, pero ahí hay un problema. Yo te la vendería sin lugar a dudas, pero se me acabaron. Y ese niño le dijo, discúlpame, no tengo cómo ayudarte. No entiendo. Dice, pero es que ese pide ser. Y me voy a regresar porque no me queda de otra. Esa la pide ser. Entonces este hombre se compunge y va a su anaquel y saca una Biblia de su anaquel y dice, mira, esta Biblia está rayada, está pintada, está todo porque es mi Biblia personal. Gloria a Dios. Ella se empujó una sola y se regresó a su casa. Y ella empezó a llamar a sus amigos y todo para que juntamente con ella leyeran la Biblia y todo, y empezó tan contenta, estaba de compartir la palabra y todo. Ella se casó con un arquero pobre y aparentemente no pasó nada. ¿Pero qué crees? ¿Sabes por qué tenemos la Biblia en nuestro idioma? Por esa Biblia. Aleluya. Por esa niña. Porque ese pastor dijo, ¿cómo es posible que una niña? Entonces, ¿cuántas almas deben de haber como esta niña que desean, que tienen hambre de la palabra de Dios traducida en su idioma y no lo tenemos? Y se empezó y el Espíritu Santo lo compungió y habló con otros pastores y se empezaron a unir y formaron lo que hoy conocemos la sociedad bíblica para empezar a hacer traducciones de la palabra de Dios. Aleluya. En idioma y hoy Gloria a Dios. tienen la Biblia en español. Gloria a Dios. Que a los ojos del mundo digo que es que tonta, desperdicia su vida. Pero yo ahorita, cuando sea el tribunal de Cristo, se me va a decir, mira, mija, mira, todas esas almas, gran parte fue tu sacrificio. Gran parte fue lo que tú hiciste. Entendamos eso, hermanos. Porque en el tribunal de Cristo vamos a recibir eso. Por eso decía, qué tonto, parece tonto vivir esa porción de la manera así, pero no es lo más sabio. Es lo más sabio. Si yo digo, Señor, dame un corazón así. Dame un corazón así. Sé que el mundo va a decir que estamos locos, que es un desperdicio. Pero nosotros tenemos claro que no, que es la mejor inversión que puedes hacer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 6, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y recuerden que el versículo 8 está hablando del día de Jesucristo. Y la palabra para testimonio griega aquí es marturión.
que indica algo, que da evidencia, que testifica, que proclama. Esta misma palabra, marturión, se utiliza en Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis marturión, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, hermano, estamos siendo de testimonio para el mundo. Porque eso va a ser pagado del día de Cristo. ¿Te avergüenzas del Señor en tu trabajo? ¿Te avergüenzas del Señor en la calle? ¿Cómo está nuestro testimonio? Dios. El Señor va a examinar eso. Esta palabra marturión deriva de la palabra griega que se traduce en mártir, aquel que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Aleluya. Entonces estoy dispuesto, hermanos, hasta eso por Cristo. Estoy dispuesto a hacer un testimonio vivo, porque de eso va a depender mis recompensas. Pero tengo que hacerlo por amor a Cristo, no por amor a las recompensas, porque si lo hago por amor a las recompensas, ¿qué voy a recibir? Nada. Entonces tengo que asegurarme que lo estoy haciendo por amor al Señor. Tengo que asegurarme que mi testimonio proclame a Cristo, que mi evangelismo proclame a Cristo, que mi servicio proclame a Cristo, Aleluya. que mi fidelidad proclame a Cristo, Gloria a Dios. que mi vida proclame a Cristo. Y amén. Tengo que hacerlo. Tengo una pregunta: ¿en qué estás sirviendo ahorita para el Señor? ¿En qué estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo por tu Señor? Porque cuando llegue la presencia del Señor no le vas a poder: Señor, vi 50 videos de YouTube, 40 de Facebook, 70 de YouTube, 2 predicaciones, Señor. Eso no sirve. Sí nos alimenta, pero no sirve para los premios. No sirve para las coronas. ¿En qué estoy sirviendo al Señor? ¿O estoy actuando como Pedro en Marcos capítulo 8, versículo 32 al 38, cuando el Señor les dice: voy a ir a Jerusalén y voy a ser maltratado, voy a hacer otra? Y Pedro lo jala y dice: no, Señor, no, mira, que no te pase eso, mejor nos desviamos. Evita el sufrimiento, evita el dolor, evita la crítica. Y el Señor le dice: te reprendo, Satanás, porque estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, La perderá. él recibirá pérdida, aunque sea salvo. Voy a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Te avergüenzas de Cristo? Entonces, ¿por qué no hablas de Cristo? Aleluya. Puedes decir que no, pero ¿por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué no le hablas a otras personas de Cristo? ¿Por qué no invitas a otras personas a venir a Cristo? Aleluya. Y esto lo entendieron los leprosos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de esos leprosos, de esos 4 leprosos? Cuando el gran hambre, porque estaban sitiados por los asirios, y vienen los leprosos y dicen: bueno, pues vayamos al campamento de los asirios. Total, de todas maneras, la muerte nos estaba anunciada aquí, la muerte nos estaba anunciada allá, pues mínimo vamos a ver allá si nos logran salvar la vida. Y cuando llegan, ven todo desolado y un gran tesoro y grandes abundancias de alimento y todo ahí, todo que habían dejado los asirios porque salieron huyendo, ¿verdad? Y empezaron a comer y a disfrutar de esa comida. Y de repente, ¿qué dijeron?
estamos haciendo un gran mal. Y si no actuamos rápido, nuestra maldad, nuestro pecado nos va a alcanzar. Vayamos y anunciemos la buena nueva a la ciudad. ¿Y cuándo lo anunciamos? Así es. Tú hoy eres ese leproso, porque la lepra es el pecado, y Jesús nos ha lavado del pecado y nos ha hecho estar de las abundancias de su gracia y de su misericordia. Aleluya. Estamos ahí en el campamento disfrutando todo eso, pero no nos está importando la gente que se está muriendo detrás. Y no estoy haciendo nada por oírles y decirles: hay alimento acá, vengan, no mueran de hambre, hay alimento acá. Sí, No estoy amén. haciendo nada y estoy actuando, no estoy entendiendo ni siquiera lo que entendieron esos leprosos, que mi maldad me va a alcanzar, mi pecado me va a alcanzar. Aleluya. Tengo que tener cuidado con todo eso. Cuidado también de perseverar en la verdad del Señor, porque si me desvío, no de las doctrinas fundamentales, porque si te desvías de las doctrinas fundamentales y lo vamos a ver en contexto, es que nunca conociste al Señor. Pero si me desvío de doctrinas generales y empiezo a predicar cosas que quién sabe que estoy predicando, dice la palabra del Señor que ahí es donde yo puedo recibir gracias. Miren, vayamos a la segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si tú te extravías a doctrinas bien extrañas, bien raras, si tú te vas, por ahí se fue uno, ¿no? Tras de Jesús mirando, no es que se llega a ser Jesús en la tierra y tú te vas allá a ser libre, ¿qué demostraste? Nunca lo fuiste. Hermano, pero si hacía señales, si es el pastor que lo utilizaba tremendamente en las predicaciones, Judas hizo señales, milagros, y nunca fue salvado. Las señales, los milagros y los prodigios no te garantizan que eres salvo. Amén, amén. Aleluya. Simón el mago, en Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23. Y ahí va, para algunos, si están grabando este video, lo van a oír en Facebook, pero ahí va para algunos. ¿Qué pasó con Simón el mago? Si le llevan la porción, no la voy a leer por el tiempo, leanla en su casa, por favor. Pero dice que Felipe fue a Samaria y predicó el evangelio. Y Simón el mago, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué dice la palabra que pasó? Que creyó a la palabra de Felipe. Y se bautizó. Y andaba con Felipe ahí, con él, cuando Felipe iba predicando, gozoso, ¿verdad? Y todo parecía, todo el mundo decía: ¡wow! ¡Qué cristiano! ¡Qué cambio! Pero de repente llaman a los apóstoles para que impongan las manos sobre la gente. ¿Ves? Cuando Simón ve el poder que traían los apóstoles, le dice a Pedro: Pedro, ¿cuánto? Por darme ese poder. Porque yo también tengo ese poder. Y Pedro le dice: tu dinero presta contigo. Amén, amén. Porque veo que estás en miel de amargura y en prisiones de oscuridad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si estaba en oscuridad, es que no le había resplandecido. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, no le había resplandecido en el interior Cristo. Yes. Solo lo tuvo. Nada le sirve. Tu dinero perezca contigo. 1 Juan capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son.
Gran tristeza para el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo: Demas me ha desamparado. El griego también se puede traducir Demas ha desertado. Después Demas, de tantos sufrimientos que pasó con el apóstol Pablo, de tantas cosas, Demas dijo: basta, prefiero el mundo, amo más este mundo, prefiero el mundo, prefiero llevármela tranquilo, relax, basta. Demas. Y en los versículos anteriores a este de 2 de Juan, versículos 8 y 9, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo? Bueno, ¿por qué no voy a recibir galardón completo si me extravío significa que no era de Cristo? No, Juan no le está hablando a los que te desvían, sino está hablando a los que están recibiendo a esos que se desvían. Y le dice: si tú recibes a esos que se desvían, no vas a recibir nada, ¿no? Porque Dios es celoso. Sí, amén. Tú decidiste adorar a otro Cristo y vas con un hermano y el hermano te dice: bienvenido, pásale. Jesús dice: pues cuando tú pases acá, no vas a tener nada. Por eso dice: ni les digáis bienvenido. Decía un pastor que su papá también fue pastor, y estábamos en un estudio bíblico en la casa, en el garaje, y de repente entró un testigo de Jehová y escuchó el estudio, y al final se levantó y le dice: hermano, ¿me permite dar una palabra? Y le dijo al pastor: hermano, si tú ni a primo llegas. Hermano, si tú ni a primo llegas. Entonces, es la realidad, hermano. No les podemos hablar con amor en un sentido, les debemos hablar con amor en el sentido para que se salven. Pero no puedo reconocerlo como hermano, porque no es mi hermano. Sí, amén. Es como si viniera a la competencia de al lado y vinieron y dijeron: hermanos, aquí hablas. Porque a mí no puedo ser tu hermano porque no estás en Cristo. Nosotros necesitamos hacer eso. Hermano, si un católico venga y me diga: hermano, no, chance pariente. Pero hermano, no podemos decir hermanos por respeto, por amor, porque no, tengo que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy apoyando su engaño. Y me estoy haciendo copartícipe de ese engaño, y es lo que dice la palabra de Dios, que me hago partícipe de sus pecados. Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29, tóqueme la campanita si me estoy alargando, por favor. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creo que aquí Hebreo lo resume perfectamente. Recibiendo nosotros un ¿qué? Un reino inconmovible. Un reino que nunca va a perecer. Amén. Un reino que nunca va a cambiar. Un reino que no va a cambiar de rey. Un reino que no va a cambiar de reglas. Un reino que no va a decir: hoy tienes casa, mañana no. Sí, amén. Un reino inconmovible, lleno de gratitud, lleno de amor, de la verdad, del gozo del Señor. Dice, entonces, entendiendo esto, dice Hebreos, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿mediante cuál? ¿Mediante cuál, hermanos? Dice: mediante ella sirvamos a Dios. La gratitud. Mediante la gratitud. Por agradecimiento y amor tengo que servir al Señor. Hermano, no estés esperando, y a veces lo hacemos, pero no estés esperando que los pastores te digan: hermano, ponte a trabajar en esto, hermano, ponte a trabajar en esto otro. No, toma la iniciativa tú, porque tú debes demostrar el agradecimiento que
que tienes a aquel que te salvó de la ira que ha de venir, del lago de fuego y azufre, y que vas a recibir tu reino como libre. Entonces, toda la gratitud y sirve al Señor con esa, forma de gratitud al Señor. Está en lo que dice, con temor, porque nuestro Dios es todopoderoso. ¿Por qué dice que es todopoderoso? Porque en el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? Vista a rayos X. No lo hiciste por gratitud, lo hiciste porque querías que la gente te viera, lo hiciste porque querías ganar esto, lo hiciste porque querías ese puesto, lo hiciste porque querías esto otro, pero no lo hiciste por amor a mí, por gratitud. El Señor no se lo va a pasar nada. Por eso dice aquí Hebreos, mediante ella, mediante la gratitud, hermanos, sirvamos al Señor. Pero algunos de ustedes, hermanos, estaban preguntando esto porque a mí me ha pasado. Algunos estamos sirviendo al Señor, no vienen pruebas difíciles, no vienen luchas fuertes, y el que no está sirviendo al Señor, le está yendo bien. Santo. Y de repente dice: Señor, creo que yo soy el que estoy mal. Creo que yo soy el que algo le está fallando, porque mira aquel. Nada, no está haciendo nada, no lo está bendiciendo enormemente. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8 nos puede dar la clave. ¿Sabes, hermano? Repito que estamos en una carrera para llevar los premios. ¿Qué hace un entrenador, un coach, no sé cómo más llamarlo, que está entrenando a una persona? ¿A qué oriente esa persona? ¿Qué tiene que hacer ese atleta que está desarrollando el entrenador? Lo mete en una disciplina y le dice: si tú quieres ganar, tienes que someterte a esto. Estaba viendo la entrenadora de clavados que tenemos aquí en México, que México se ha llevado muchos medallas, y es una entrenadora china. Pero esa entrenadora, cuando le traen a alguien, le pica las, ¿cómo le decimos? Le pinta las reglas bien, ¿no? Le dice: a ver, ¿quieres que yo te entrene? Sí, ok, pero si quieres que yo te entrene, te vas a comprometer a esto, 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 a esto. Muchos se espantan, ¿verdad? Los que no se espantaron no tienen colgadas medallas de oro. Aleluya. Y los que se espantaron, ¿quién sabe dónde están? Y es lo que dice aquí: si eres hijo de Dios, Dios te va a meter en disciplina. Y no solo está hablando disciplina por el pecado, está hablando disciplina en esta vida, porque Dios te está metiendo para que corras bien esta carrera. Amén. Todas las pruebas que te están viniendo en tu servicio al Señor, todas las pruebas que te están viniendo en el ministerio, es porque Dios te está poniendo para que corras mejor esta carrera. Por eso el apóstol Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué? Eso de un más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que te están viniendo todas esas pruebas. Porque Dios de repente le dice a Satanás: ¿sabes qué? Ve y pruébalo. Y pégale en esto, en esto y en esto, porque en esto tengo que purificarlo. Decía Juan Calvino: Satanás es el perro rabioso de Dios encadenado. Que Dios le dice: órale, llévalo. Cuando de repente dice: hasta ahí nada más. Porque Satanás no puede pasar de donde Dios le dice. Amén, amén. Y Dios a veces percibe y permite que Satanás azote tu vida como la vida de Job, porque está buscándote que te prepares mejor. Santo. O sea, es una atleta que se lleve no una, sino 2, 3, 4 coronas. Amén. Podemos llevarnos hasta 5 coronas, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios. Entonces Dios por eso nos mete en disciplina. Por eso no te desanimes cuando veas que te están viniendo problemas difíciles, que te están viniendo luchas, que te están criticando, que están hablando de ti, que te están levantando falsos, que aquel hermano te está acusando de cosas que no. Tú olvídate de eso, tú sirve a Dios. Aleluya. Por
de nosotros. Es más, si al Señor Jesucristo lo tengo grande, ¿qué esperamos para nosotros, hermano? Por lo tanto, no te desanimes con eso, sino aliéntate. Si estás pasando por diversas pruebas, decía el profeta Quijote de la Mancha, como profeta sobre la Mancha, cuando Sancho dice, "Ahí los perros nos están ladrando", ¿y qué le dice? Si los perros ladran, que vamos por buen camino. Si los perros ladran, es señal que vamos bien, hermano. Si hay hermanos que están hablando y criticándote tu servicio, pero tú sabes que estás haciendo las cosas conforme Dios manda, si te están levantando falsos, si te están, tú di gloria a Dios, porque eso significa que voy por buen camino. Eso es lo que Dios está diciéndonos, hermanos. Por lo tanto, aliéntate. Si has dejado de servir al Señor por estas cosas, pídele perdón al Señor. Y levántate y empieza a servir. Levántate y anda. Segunda de Corintios 5:10. Tóqueme la campanita, me estoy excediendo, por favor, hermano. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho manifestar en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, todos. Igual a la iglesia de Roma, ¿verdad? Así que, hermano, no te preocupes por lo que digan, no te preocupes si no tienes mucha gente, no te preocupes si tú estás evangelizando y no ves que almas estén viniendo al Señor, pero tú estás sirviendo con fidelidad, tú estás hablando con fidelidad, tú estás orando y clamando porque el Señor sabe almas. Tú no te preocupes. Dice el Señor, esa es mi obra. Pero tú sigues siendo fiel a eso. Porque a lo mejor a ti te toque sembrar, a otro le toque regar y a otro le toque cosechar, pero tú cumple lo que el Señor te esté dando en tu vida. No te guíes por las apariencias. Es que no sirvo, ya llevo muchos días evangelizando, ya he hecho 3 campañas de evangelismo y no pasa nada, no se salvan ni una mugre alma. Eso no es éxito. Dios está obrando en corazones. Amén, aleluya. Había un misionero que fue a una tierra lejana con su esposa. Tuvieron una hija. Y este hombre entregó su vida por el Señor. Ni una alma se salvó. Muere ahí su esposa. Y él, viendo su derrota, porque vio todo eso como una derrota, se regresó, se perdió en la bebida. Y pasaron muchos años. De repente, en esa ciudad se levantó una iglesia. Pasaron unos años y se levantó una iglesia. Y esa iglesia de repente empezó a indagar dónde vivía esa familia. Y lo empezaron a buscar y lograron hallar a la hija. Y le dijeron, no, ¿y tu papá vivo o qué? Porque sabemos que su esposa murió y todo. Sí vive, pero está renegando de Cristo, está terrible. Pues ven, llévanos con él, porque lo queremos ver. Y fueron, y lo llevaron, y el Señor está tomando. Y le dijeron, hermano, ¿saben quiénes somos nosotros? No, no quiero saber nada de Cristo. No, pero ¿saben quiénes somos? Somos el fruto de su trabajo. ¿Cómo? Si se acuerda ese niñito, de repente llegaba ahí y se ponía a lo lejos a escuchar. Sí, ese niñito soy yo. Soy el pastor de la iglesia que está aquí en esta ciudad. Gloria a Dios. Y gracias a su ministerio, hoy hay una iglesia y todo el pueblo se convirtió al Señor. Y eso es gracias a usted, hermano, que hace ahí perdiendo su vida. Y ese hermano cayó de rodillas, llorando al Señor, diciendo perdón. Creí que había sido un inútil, que había perdido todo por un necio y negligente. Y hoy me está demostrando que tú estabas trabajando. Por eso te digo, hermano, tú no veas
que miles y miles vienen a Cristo ese momento. Ve como éxito